Ok, hola, ¿qué tal familia de la Enciclopedia del Rock Regio? En esta ocasión tenemos a otro invitado muy especial. Se trata de Jorge el Zurdo Saldaña. Un poco nervioso porque creo que esta charla se va a poner bastante buena. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la Enciclopedia del Rock Regio. Muchas gracias, Toño. Hola, buenas noches. Tony, es un gusto platicar contigo. Siempre es interesante conocer personas que preservan un poco de lo que viene a ser la historia del rock de nuestra ciudad. Y pues muy orgulloso y agradecido que me hayas tomado en consideración para tener esta charla. Ok, ¿cómo te gusta que te diga más Jorge Zurdo para que estar más así en Pues confianza? estoy muy acostumbrado a que me digan zurdo, pero me puedes llamar como gustes, Jorge o zurdo. Pero estoy muy acostumbrado a que me digan zurdo. Haz de cuenta que ha sido como mi identidad desde niño, pues soy zurdo. ¿Y si eres Entonces, zurdo de verdad? sí, natural, completamente natural zurdo. Haz de cuenta que tengo los cables cruzados en el cerebro. Entonces estoy un poquito loco como los rockers somos. Perfecto. Oye, Zurdo, ¿cómo era tu ambiente cuando eras niño, que te fuiste empapando con la música? ¿Qué escuchaban tus papás? ¿Tenían radio o tocadiscos? ¿O cómo descubriste que tus papás escuchaban eso que todo el mundo llamaba música? Bueno, pues nazco aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, en lo que hoy es el Paseo Santa Lucía, exactamente donde fue la batalla de Monterrey el año del 46, en un hogar humilde, como todos los del barrio. Y pues yo recuerdo que mis padres escuchaban radio, había radio en casa, más ya mayor, se apropiaron mis hermanos. Soy el último de la familia, soy el menor de 6 hermanos, y ellos escuchaban, pues el radio normalmente escuchaban música pues de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Billie Holiday y sus Cometas, mis hermanos mayores. Luego después llegó pues una consola que le llamaban en ese tiempo, a casa con tornamesa, radio, y mis hermanos cuando tenían oportunidad viajaban aquí al otro lado de la frontera y empezaron a traer sus discos, tanto para ellos como para mis padres. Mis padres escuchaban lo que llaman las grandes bandas de aquella época, y obviamente también los grandes compositores, Agustín Lara, ese tipo de música. Pero mis hermanos empezaron a traer música de rock de Estados Unidos y yo las empecé a escuchar. No le ponía mucha atención, estaba yo muy pequeño, tenía quizás 6 años, estaba entrando a la primaria, y luego ya un poquito mayorcito empecé a escuchar que traían música de los Beatles, y me llamó muchísimo la atención. Era muy poderoso para mí escuchar esas canciones. Alucinaba o viajaba con las canciones de los Beatles, y empecé a hacer mis propios instrumentos con ligas y con sedal de pescar, en donde pudiera ponerlos. Recuerdo que utilizaba un mueble que le llamaban, pues era una cajonera para guardar ropa. Entonces tenía donde estiras para sacar el cajón, y ahí yo empezaba a amarrar ligas, a amarrar sedal de pescar, y lo utilizaba como instrumento musical. Le jalaba ahí y se oía toin, 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 así como se oye, ¿no? Una liga. Y pues esos fueron mis primeros pininos. Entonces creo, Como fabricando una guitarra, Zurdo. sí, pero
buscando pues, los recursos que tenía ahí a la mano, eso era lo que utilizaba. Me llamaba mucho la atención este, la música, los instrumentos. Siempre tuve esa curiosidad, siempre tuve esa inquietud. Entonces creo que desde muy temprano descubrí mi vocación por la música. Oye, Zurdo, ¿nos podrías decir tu nombre completo y tu año de nacimiento, si se puede, como referencia para las fechas? Sí, mira, yo nací el 21 de septiembre de 1956, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, y mi nombre completo es Jorge Horacio Saldaña Garza. Soy Garza, como muchos de aquí de Monterrey. Como muchos regios. No puedo negar el Cerro de la Silla. Perfecto. Oye, Zurdo, y después de que empezaste a escuchar esa música, yo pienso que la música que escuchaban tus papás a la que fueron trayendo tus hermanos como que fue una música bien diferente. Eh, ¿Qué fue sucediendo con este gusto de lo que estabas descubriendo, como los Beatles y otros discos que traían tus hermanos? Que te sentías ellos, querías tocar? ¿A qué edad más o menos descubriste o tuviste más bien tu primer instrumento? Bueno, como te digo, mi vocación siento ahora ya en la distancia y con el tiempo que la descubrí muy temprano a esa edad. Y mi primer instrumento, pues realmente lo empecé a tener acercamiento como eso de la edad de los 10, 12 años, es decir, por ahí de sexto de primaria. Y era un instrumento pues prestado, una guitarrita acústica ahí con amigos que tocaban pues en el barrio, y en los ratitos que ellos descansaban de darle a sus prácticas o a sus canciones, que también íbamos empezando juntos, pues se los pedía prestados, pero como era zurdo, pues batallaba un poquito. Y Y, tendría unos 10 o 12 años cuando tuve mi primer contacto ya con un instrumento real, aproximadamente. Y pues básicamente así fue como di mis primeros rasgueos, aprendiendo acordes, viendo en la claro, calle, en la banqueta. en la banqueta, sí. Yo creo que el primer instrumento de muchos prestado y luego alguno propio fue una guitarra acústica, ¿no? Que de caja, que le llaman. Sí, porque era como que lo más accesible que pudiéramos tener la gente, que pues era muy difícil que en la casa hubiese un piano o un violín, algún tipo de esos instrumentos. Y pues realmente la guitarra pues era muy práctica, la llevabas a todos lados. Se organizaban serenatas en el barrio los días de mayo, entonces toda la noche andábamos dándole lástimas a nuestras mamás, llevándoles serenata, pero no bien, y toda la noche dábamos muchas serenatas, siguiendo a los que eran un poquito mayorcitos, que ya sabían canciones completas, pero nosotros ahí andábamos en la bola. Claro. ¿Y a qué edad fuiste o descubriste que había grupos que tocaban en vivo? ¿Cómo llegaste a ese momento? Pues ya en primer año y segundo año de secundaria ya sabía yo, platicaban mis amigos que pues había lo que llamaban tertulias en ese tiempo, en lugares como el Círculo Mercantil, en el Salón de Viajantes, que era una sociedad de viajantes que tenían su salón también de eventos. En la normal básica, Miguel F. Martínez, al principio pues empezaron un poquito con eso. En fin, todo eso me empezó a dar inquietud para ir a verlos, y éramos pues menores de edad, entonces asistíamos principalmente a lo que era, como por ejemplo la normal Miguel F. Martínez, que a veces había fiestas de graduación y todo eso, venían bandas como Bandido, ya alternaban aquí con una banda que se llamaba Macho, que anteriormente habían sido Los Grillos, y nosotros íbamos y por ahí, pues ya sabes, de colados, y procurábamos colarnos por algún hueco
que pudiéramos tener cercanía, y lo lográbamos quizás porque éramos niños y no representábamos una amenaza, o pedíamos chance a que nos dejaran pasar, y pues sí, y siempre logramos el objetivo. Ya más adelante empecé a asistir a otro tipo de tertulias ya, pero con grupos. Esos eran con bandas que tenían sección de metales y un ensamble de percusiones, todo eso que eran de elementos mayores. Y luego ya después los grupos clásicos que conocimos de ese tiempo, a los que asistía yo, era a ver a Zoológico Mágico, al grupo Harvest, había otras bandas también muy interesantes y que estaban ya conformadas por músicos muy talentosos que para mí me resultaban virtuosos y era mágico. Entonces se empezó a despertar esa admiración y la Cuando, verdad. cuando viste, Zurdo, perdón por la interrupción, cuando viste la primera vez a Harvest y a Zoológico Mágico, más o menos ¿qué año era? Estamos hablando que era como aproximadamente el año 72 o 73, no, 71, sería el 71, era principios de los 70, eso sí me queda muy claro, y fue un asunto que luego después hubo algo en mí que despertó un poco más mi pasión por la música cuando se hizo el concierto blanco en el Palacio de Gobierno, donde tocó, bueno, pues la banda Sierra Madre. Ahí participaron grandes músicos regiomontanos, pero hubo unos disturbios ahí y eso, entonces nosotros éramos menores de edad, estábamos en la adolescencia, tendríamos aproximadamente 14 o 15 años, y salió en las noticias y se convirtió en algo muy negativo porque hubo vandalismo. Creo yo que quizás después de lo que había sucedido en Avándaro, aquí en el norte del país, a mí me sonó en ese momento como que les había entendido una trampa a la música de rock aquí porque siento ahora la distancia del tiempo que el gobierno tenía como que desconfianza o miedo que esa conglomeración de gentes, de jóvenes, greñudos, rebeldes, pues que fueran a ir en contra del gobierno, porque se manejaba un discurso donde ya no aceptábamos pues las reglas Se quedó tan como fácilmente. pegado. Ajá. Oye, Zurdo, poniendo un poquito en contexto a la raza, ya para cuando se hizo el concierto blanco, ya había pasado lo de Tlatelolco No y te escuché, ¿me repites? Porque hubo como que me sí, interrumpió. claro. Para cuando se hizo el concierto blanco, que fue en el 71, si mal no recuerdo, a principios, ya había pasado el Viernes Negro o el Halconazo que le llamaron, y ya había pasado creo que lo de Tlatelolco también. Sí, sí es Entonces, correcto. entonces yo me acuerdo que en lo del Viernes Negro, leí por ahí que ha habido una situación ahí con la uni, con vandalismo ahí de, no sé si de estudiantes, algo que estuvo ahí medio turbio y que incluso tuvo que ver con gente que vino de la UNAM y se hizo ahí como que una bronca, como que venían como que acarreados con porros o algo así. Como lo es en la actualidad. Sí, sí, sí. Mira, vamos a ubicarnos. Yo en 1969, 1970, que fue cuando pasó todo esto en el año del 68, pues fue algo muy impactante saber lo que sucedía en Tlatelolco. Y entonces yo vivía en la ciudad de Guadalajara en ese momento. Mi familia tenía una oportunidad de trabajo allá y nos fuimos y nos establecimos por un periodo corto allá en la ciudad de Guadalajara. Y allá
pues supe de todo eso. Pero Guadalajara era una ciudad, o es una ciudad en ese tiempo donde había bastante buena apertura y había parques públicos como lo que viene a ser hoy el Parque España, el Parque Tucán, allá pues estaba el Parque Revolución, el Parque Agua Azul, y estaban sonando muy fuertemente bandas de muy buena categoría, de muy buena hechura. Unos eran bandas como los Spiders, otros pues la famosa Revolución de Emiliano Zapata, estaban otras bandas, los Strokes, pero organizaban en esos parques eh, presentaciones con bandas que ya traían música original, bandas locales o de los alrededores de la ciudad de Guadalajara, y a la que asistían familias completas, familias que eran a favor de la onda hippie. Es que hay que ubicarnos que era un entorno diferente y, Sí, y venía procedido de una cultura nueva que se estaba desarrollando en México, que era musical sobre todo, ¿no? ¿eh? Y cultura musical nueva también. Sí, Porque cultura aquí nueva. en México, perdón, en México estaba muy arraigado todavía la música de los tríos, las orquestas, y estaban, pues, como que en ese cambio musical, ¿no? Sí, bueno, entonces ahí fue donde empecé a tener mi primera experiencia con la música psicodélica, con lo que ya vería, este, pues sucede lo de la disolución de la banda de los Beatles. Y hoy para esa edad ya tenía bastante escuchando rock, otras bandas más allá de los Beatles. Y entonces todas las bandas contemporáneas de los Beatles ya las venía escuchando. Eh, Supe lo del Woodstock, lo del Festival de Monterrey lo de Woodstock, y pues para mí, haz de cuenta que era a esa edad pues algo impactante, algo impresionante, y yo deseaba tener esa participación. Entonces cuando asistía a este tipo de eventos en los parquecitos, que lo ponían ahí en lo que llaman la concha acústica y se ponían ahí unas bandas a tocar, asistían familias hippies. Venía apenas dándose a conocer la onda psicodélica, ya con el rock psicodélico, con bandas muy interesantes que también ya venía yo escuchando. Ya conocía a Javier Batis, ya conocía a los Duk Duks, ya conocía a Peace and Love, conocía también bandas muy interesantes como 34.9, que era una fusión que hoy, de lo que hoy llaman fusión jazz con rock. Y ya se venía desarrollando aquí en México el progresivo, el Space Jam, todo ese tipo de cosas. Y era muy enriquecedor. La música era como que una explosión nuclear donde venían los sonidos muy enriquecidos, el estilo de música. Entonces era mágico, era un mundo muy especial. Todo el día, toda la noche, todo el tiempo que estabas despierto, estabas escuchando música y de enorme calidad, viendo y disfrutando pues bandas muy talentosas, muy creativas. Y pues toda esa explosión me contagió. Cuando regresamos acá a Monterrey ya venía con la onda de que ya había escuchado bandas originales mexicanas, y me parecía que era un asunto vital para el desarrollo de la música en forma personal. Aquí, bueno, pues al ver a Zoológico Mágico, al ver a la banda Tribu, ver que interpretaban muy bien los covers, pues también me emocionaba, me entusiasmaba, pero yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no tienen composiciones y sopas? Que entonces escucho la canción de Por Perderte de la Tribu, Un este, hitazo. o la banda Macho, ¿verdad? También con sus canciones originales, y que luego se forma
programa en la Ciudad de México que se llamaba Music Club 71, creo, donde participaban las bandas. Había como que una guerra de bandas en televisión y pues eso era el programa lo máximo. Siempre estábamos al pendiente de la televisión, el día y el horario que era eso. Y entre la palomilla y entre la pandilla platicábamos, cada quien exponíamos y decíamos, y ya empezábamos a tener nuestras preferencias, nuestras bandas favoritas, ¿verdad? Claro. Oye, zurdo, en diciembre de los 70s, el grupo El Amor saca una canción que se llama I Love You More. I Love You More, Te que amo más. también en inglés y en español en las dos versiones, y fue un hitazo también. Yo siento, por lo que he escuchado, entrevistado, que tuvo mucho más impacto en Ciudad de México, antes conocido como el DF, ¿no? Ajá. Que aquí, o acá también estaba igual de fuerte que allá, porque esa rolita salió en el 71, en diciembre del 70, y ya pegó acá fuerte en inicios del 71. Es correcto. Fíjate que el grupo El Amor también fue un grupo bastante motivacional. Aquí en esas fechas, el grupo El Amor, bueno, para empezar, fue seleccionado muy especialmente, tengo entendido, por palabras de Ricardo Montemayor de Mr. Talo, a través de un concurso. Ganaron. Sí, ganan un concurso, graban, pero le estaban dando impulso a las bandas. Ahora sí que como decían allá de provincia, habían empezado a ir a conquistar pues todo el país, no solamente la Ciudad de México, pero conquistando la Ciudad de México, pues ya tenías acceso a todo el país, inclusive hasta algunos lugares de Latinoamérica. Pero el caso es que era un grupo de Monterrey muy bien hecho, que sonaba muy diferente. Y era trío. Y sí, originalmente era un trío después, Pues fueron 4. sí, ya con la edición de Oscar. Exacto. Pero ellos participan en Avándaro, también tienen esa experiencia espectacular, siendo jóvenes, quizás no se estaban dando cuenta de lo que estaban generando en la historia de, de la música del rock regiomontano, porque el músico regiomontano, el músico norteño, hablemos de la zona noreste, incluyendo Matamoros, Reynosa, Torreón, Saltillo, era muy diestro y aparte como tenía mucho contacto con Estados Unidos, iba como muy avanzado. Entonces a mí me parecía como, por ejemplo, escuchar la canción de I Love You More, la versión también hecha y también grabada de este grupo El Amor, que me parecía escuchar algo similar a Grand Funk Railroad. Es decir, si tú no sabías que era el grupo El Amor, pudieras confundirlo con cualquier grupo inglés o norteamericano. Yo le saco un poquito de influencias, y lo platicaba con Rogelio González, que es el bajista del grupo El Amor, que también de repente suena como a Santana. No sé qué tan fuerte estaría Santana en ese entonces, pero también tiene como sus toquecitos ahí santanescos. Muy fuerte. Santana se posicionó en Woodstock y de ahí pues para el mundo. Para el mundo ha sido nuestro mejor representante del rock mexicano. Fíjate que hay un músico que se me va el nombre, un trompetista que tocó en Woodstock con Santana y con esta Janis Joplin en Woodstock. Pero él no era conocido, se conoció después en una anécdota. Malamente no tengo el nombre, cuando haga la edición pongo foto y nombre de él, y para que sepan quién es, pero no me acuerdo de momento, ¿verdad? Pero él es como un músico de sesión, pues, no popular. Sí, pues la verdad no recuerdo muy bien la alineación de Santana en ese tiempo, pero tengo entendido que participaba como por ejemplo el Chepito Arias o Pete Escobedo, Greg Rowley, otro muchacho que funda también Journey, el guitarrista, que ahorita se me escapa el nombre, y algunos elementos latinos
creo que antillanos o cubanos o puertorriqueños, jamaiquinos, no sé, era del área acá latina, sobre todo en el asunto del ensamble de percusiones. Claro. Seguramente se han colado muchos mexicanos porque la historia hoy nos dice que muchos mexicanos han participado y contribuyeron mucho al desarrollo del rock en Estados Unidos, Claro. solo que con nombres diferentes porque también estaban un poco marginados. Recordemos que en esa época había segregación racial en Estados Unidos o Claro. había racismo en ese aspecto, pero había gente como Joan Baez allá en el norte de Estados Unidos, de ascendencia mexicana, o acá en el área de California, como como Linda Ronstadt, y aquí pegadito a la frontera, bueno, pues Valdemar Huerta, también conocido como Freddy Fender, y así algunos músicos mexicanos allá en Estados Unidos, allá en Washington, en Seattle. Bueno, pues estaba ni más ni menos que Sugar Man. Entonces, que después se convierte en un icono en Sudáfrica, en Australia. Sin querer queriendo. Sí, sin querer queriendo, pero pues al igual un mexicano o de ascendencia mexicana que ejercía la albañilería y que grabó, al igual que Elvis Presley, un disco independiente que lo odia después. Años después se hizo clásico en otro país, curioso, ¿no? Sí, es que también he aprendido un poquito así que la música puede ser geográfica. Claro. Es decir, quizás tú no triunfes en tu ciudad natal o en tu zona, pero puedes triunfar en otra área del mundo. Hoy, que es globalizado, me he dado cuenta mucho de eso. Entonces, no necesariamente la música que tú estás haciendo va a triunfar ahorita, sino depende de la difusión y la distribución que se haga de tu música. Hoy con las redes y las plataformas que existen, es más fácil llegar a eso, nada más que te pierdes en un océano donde billones. Claro. Eso que le pasó a Sugar y a más músicos es lo que ahorita actualmente podríamos llamar como viralización, ¿no? Me acuerdo que Marco Antonio Muñiz vino un promotor de Estados Unidos a una estación y recogió un single, un sencillo. ¿Qué música tienes nueva? No, pues ahí en esa caja están un montón de sencillos que me han traído en una estación de radio. Y agarra varios, se los lleva y se vuelve famosísimo en Estados Unidos y vienen preguntando por él porque quieren que se presente y no, pues acá en México era un desconocido, ¿verdad? Hay muchos casos por el estilo. Sí, Sixto Rodríguez es el mejor ejemplo de lo que te estoy comentando. Y pues hicieron hasta una película de eso. Él fue un ídolo, ya lo habían dado por muerto, etcétera. Vean la película mejor, para no divagar mucho. Y pues ese es uno de los mejores ejemplos de que realmente no sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Cómo se llama la película, Zurdo? ¿Te acuerdas? Buscando a Sugar Man. Ah, correcto. Sí, Buscando a Sugar Man, pues precisamente esa es la temática, porque su música llega allá a Sudáfrica, se convierte en himnos de movimientos sociales muy importantes durante la apartheid, la etapa de a Mandela y todo eso. Entonces, pues lo veían como nosotros vemos quizás a Bob Dylan hoy en este momento, un gran poeta, un gran mensajero, un gran juglar, que dice las cosas que nosotros queremos decir, y claro, él lo hace muy bien. Entonces, de la forma particular, de su visión particular hacia la visión universal, empata muy bien los conceptos. Claro. Oye, Zurdo, cuando estuviste en Guadalajara, ¿no te tocó conocer a un grupo que actualmente es un matrimonio, no sé si en ese entonces ya estaban casados, pero se llamaba algo así como La Barda o El Muro? Creo que era más como La Barda. No, Conocí a Fachada de Piedra. Esos
Ese es La fachada de piedra. Ajá. ¿Te sabes la anécdota de la magia de los Beatles con La fachada de piedra? No. Esto creo que sucedió en el 85 por ahí. Ajá. Un día se mete, bueno, estaba Eric Clapton en su casa y lleva una amiga y pasa por ahí la noche y al otro día ya la chica ya no estaba y se robó una guitarra de Eric Clapton. Ok. Y, y él quería la guitarra porque esa guitarra se la había regalado George Harrison a Eric Clapton. Ajá. Entonces anduvo buscando la guitarra y no la encontraba. Entonces, la pareja esta de La fachada de piedra van a, no me acuerdo dónde, si fue Los Ángeles o en qué lugar, van de paseo, llegan a una casa de empeño, ven una guitarra, se les hace padre, la compran y se la traen a México. Y resultó que era la guitarra de Eric Clapton, la que le había regalado George Harrison. Oye, pues a los 2, 3 semanas, el mes de que la había comprado, le marcan al teléfono de la casa se me olvida el nombre del músico de La fachada, y le dice, ¿quién habla? Y así, que era Eric Clapton. Dice, Ajá. sí, gracias, pa, y le cuelga. Y le vuelven a marcar. Que sí, soy Eric Clapton, pero así en inglés, ¿verdad? Dice, sí, gracias, otra vez le vuelve a colgar. Y así varias veces le dice, no me cuelgues, sí soy Eric Clapton. Bueno, ¿qué quieres? Lo que pasa es que tú fuiste a comprar una guitarra en tal parte, a una casa de empeño, porque ya habían dado con dónde estaba y la chica ya había dicho todo, dónde la fue a vender. Dice, esa guitarra es mía, quiero recuperarla. Te doy el dinero o ven a mi casa y agarra cualquier guitarra que yo tenga aquí, pero dame esa guitarra. La quiero recuperar porque aparte es un regalo. Me la regaló Harrison, George Harrison de los Beatles. Y obviamente le da más impacto a esa noticia. Yo cuando la publiqué en un espacio que tenía de Monterrey Under, de otro medio que tenía, le puse la magia de los Beatles llega a Guadalajara, ¿no? Porque, Algo escuché que había sucedido que en Los Ángeles, California, se había extraviado esa guitarra de una groupie que había estado con, no recuerdo si con Harrison o con Clapton, y la chamaca al dormirse, después de tener una noche juntos, se queda dormido y la chica sustrae la guitarra, se la roba, va y la empeña a una casa de empeño, a un pawn shop, y entonces ahí alguien de Guadalajara la compra, que es ese músico precisamente que comentas, y pues sí, recibe la llamada, incrédulo, solicita hablar y conocer al dueño en forma personal, porque resulta que había una conexión entre Lupita Arias, la actual esposa de George Harrison, que era, pues, creo que es de Guadalajara. Y entonces por ahí hubo una conexión y lograron recuperar esa guitarra que había pertenecido pues a George Harrison. Quizás se la regaló a Clapton por el favor de haberle quitado de encima a Patty Boyd. Pues ya ves que intercambiaron también, digo, claro, sí, 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 en la el historia se asunto está. de las esposas, de la esposa de George Harrison, que luego después Harrison inclusive fue padrino en la boda y estuvieron presentes algunos de los Beatles por ahí. Y en resumen, haz de cuenta que este matrimonio de La fachada de piedra va a la casa de Eric Clapton, viajan a Estados Unidos, llevan la guitarra y le dice, la que quieras. Dice, obviamente había guitarras muchísimo más caras que esa, pero pues esa guitarra tenía mucha historia, ¿no? Un valor estimativo. Claro,
emocional, ¿no? Entonces ya agarra él la guitarra, platican, no, la historia no cuenta si se tomaron alguna foto del recuerdo, no, pero sí marcan mucho que la magia de los Beatles llegó a Guadalajara y se quedó para la posteridad, ¿no? Dije, de los Beatles se pueden contar millones de historias, algunas pueden ser quizás mitos, otras pueden ser realidades. Se habla que viajaron a Oaxaca, allá a los Altos de Oaxaca con la famosa chamana María Sabina, que probaron hongos y todo eso, algo que no ha sido comprobable, pero que luego con el tiempo las mentiras como que tienen algo de verdad o se empieza a percibir como una verdad. En el principio de Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces, pues se convertía en verdad, se tomaba ya como una verdad. Claro. Entonces, sí, yo tuve esa etapa muy padre allá en Guadalajara, donde tuve ese acercamiento con la música, conocer músicos muy interesantes. Bueno, no conocerlos, pero ver músicos muy interesantes. Y que de ahí me nutrí un poco o bastante de esa onda hippiteca, y cuando regreso a Monterrey me la traigo yo acá a Monterrey. Aquí en el norte del país no eran tan hippies. La sociedad allá ya había pasado de ser hippie a ser hippiteca, que era una situación con una connotación más mística, más espiritual, muy acercado a lo que hoy llaman ecología, que era el retorno a vivir de una forma natural, el amor libre, el uso de sustancias alucinógenas, recordando que en California el descubrimiento que hizo el doctor Hoffman allá en Europa, que fue lo de este hongo que se le da, que le llaman cornezuelo del trigo, que sintetiza pues el ácido lisérgico, y empiezan a probar esa sustancia con fines medicinales, abro comillas, con fines medicinales para la gente que tenía problemas de salud mental. Aparentemente funcionó, no, pero como era una especie de experimento, se estaban utilizando como conejillo de indias por Timothy O'Leary, que fue también el impulsor del uso del ácido lisérgico allá en California. Pero también las dosificaciones, ya ves que te envenenas por la cantidad. Entonces tenían que ser microdosis muy pequeñas, y mucha gente pues perdió la cordura o perdió la mente, que es algo muy terrible de perder, a través del uso de ese tipo de sustancias como el LSD. Entonces empieza esta onda psicodélica, donde empiezas a escuchar canciones ya de tipo de corte progresivo. Y para entonces, Zurdo, tú llegaste aquí de nuevamente, tu cuenta, a Monterrey, ¿en qué año y qué edad tenías? Iba y venía desde el 69 hasta el 71. En ese entonces, aquí en Monterrey, y ya me establezco, ya de nuevo nos restablecemos en 1972. Ok, en ese inter del 68, 69, ya le llamaban al rock conocido como rock de los 60, ya existía el rock chicano. Sí existía el rock chicano, y en fin, no había rock mexicano como en sí, ni como la corriente hoy que llaman rock en tu idioma. Era propiamente rock chicano, que se manejaba mucho, sobre todo acá en la frontera. ¿A qué es a lo que le llaman rock chicano, Soto? ¿Nos puedes platicar un poquito?
Bueno, pues es una fusión que hay que entender, la fusión de las culturas del sur de Estados Unidos y del norte de México. Entonces, como por ejemplo, si tú viajabas a la ciudad de San Antonio y veías a los grupos este, norteños, no gruperos, sino norteños, tocando canciones de los Beatles, por ejemplo. Este, eh, Algunas veces en forma bilingüe, frases en inglés y frases en español, algunas ya hechas covers traducidas al español, y tenían pues ese acento que a ellos les parecía muy bien, y además pues era bastante rítmico con un sabor muy especial. Entonces tú ibas al ballroom, que le llamaban, por ejemplo, en San Antonio, a la quinceañera de la vecina o de la compañera de la escuela allá en San Antonio, y veías que tocaban música norteña tradicional, como la conocemos, combinada con rock. Entonces eso venía a ser parte del rock chicano. Sí, que fue que de alguna manera se fue como primero, como que haciendo, cantando una misma canción con frases en español y que se fue de alguna manera españolizando hasta que se cantaron canciones completamente en español, ¿verdad? Sí, y entonces es una fusión, igual de la cocina, de la forma de hablar, que no hablan ni español ni inglés, lo que llaman hoy Spanglish, ¿verdad? Antes decíamos que era pocho, pocho Poch. es pocho, ajá. Una expresión también que era un poquito, que solamente lo podían entender en el calor de, de esa mezcla de razas, porque recuerda que luego pues los braceros mexicanos que iban a hacer el trabajo allá en Estados Unidos, pues empezaron a llevar la cultura de aquí, de la música allá, y de allá acá. Se empezaron a empapar, y cuando regresaban pues traían esa cultura acá. Entonces podríamos decir que había bandas como tipo Freddy Martínez, Lupe y Raúl, Sí. eh, Víctor y Fina, y que tocaban ese tipo de que tú tienes la lamparita que necesitas para así, pero ya le metían también instrumentación eléctrica, y le metían algunos requintos de tipo eléctrico, y además también tenían ellos su base de rock porque habían aprendido a tocar también parte del regional mexicano y parte Del rock. del rock en Estados Unidos. Recordemos que los ritmos más populares ahorita de música, como viene a ser el jazz, el blues, el rock, el country, pues son originales de Estados Unidos, o sea, no son de Inglaterra. Inglaterra toma, como por ejemplo el rock, lo estiliza y lo lleva a niveles, pues, muy altos en cuanto a ejecución, en cuanto a que lo estiliza, y, y genera muchas fusiones. El rock es un ritmo muy amplio, que inclusive acepta muchas otras propuestas y fusionan. Entonces ya había mambo rock, veíamos aquí que en México, como por ejemplo Tintán hacía la de Quiero rascarme ahí, que es eh, la de de Beatles. sí, y los Ochimilcas también estaban haciendo sus eh, asuntos de rock. Entonces, allí emergen grupos, artistas, más que nada, solistas, pues que Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, Alberto Vázquez, todo grandes cantantes de esa época, intérpretes también, con música traducida. Aquí en Monterrey hacía lo propio Homero González, con Vianney Valdés, con
con Polo, creo que inclusive con el mismo grupo El Amor, pero Sí. había bandas que ya también estaban haciendo aquí en Monterrey música original o fusionada. Los Reno es uno de los mejores ejemplos de canciones, a veces no traducidas literalmente, sino adaptadas con muchas, se tomaban muchas licencias para hacer, pero los Renos, muchas canciones de los Beatles las hicieron en español. El Amor no, el Amor se especializaba en hacer las rolas en su idioma original. Claro. Pero había esa efervescencia. Estaban bandas muy interesantes como los Toppers, en fin, los Brillos hacían como ese tipo de, que era el antecedente de la banda Macho. Claro. Hacían mucho ese tipo de rock chicano, que le llamaban En, rock. yo he platicado con gente, músicos, rockeros ya de la actualidad, y dice, no, todas esas canciones estaban bien mal traducidas y no sé qué. Pero ya entrevistando a un montón de gente y buscando información, descubrí yo que al principio sí hubo músicos que les valía cantar, si la canción en inglés o británica decía una cosa, ellos con la misma tonada, con la misma cuadratura de la letra, cantaban una historia completamente diferente. ¿Es Y, correcto? y eso posteriormente se le llamó versionar. Y un especialista en versionar canciones precisamente fue Homero González. Homero González fue un compositor, pero fue un gran versionista de un montón de hits que al trabajar con, no me acuerdo si fue Peerless o con qué sello de aquel tiempo, él de alguna manera decían que monopolizó porque muchos artistas que los llevaba al estudio estaban haciendo versiones de las que él traducía. Polo fue uno de ellos, el que fue vocalista de los Zapton con El Último Beso, en las de Los Reno, la de Ney Valdés, la de Muévanse Todos, que es un cover de los Beatles. O sea, muchas canciones hits de los 60 son versiones de Homero González. Sí, Bastantes. bueno, Muévanse Todos realmente es un cover de los Beatles, también versionado de un grupo que se llama los Isley Brothers. Es correcto, sí, sí, sí. Otra persona que también versionaba, que hoy es muy famoso y lo consideran el gran, no sé, el gran rockero mexicano, que es Alex Lora, igual también hacía versiones de canciones fantásticas de Estados Unidos, ya sea de blues o de rhythm and blues. Hacía versiones, él creo que como que las castellanizaba o no sé, las hacía la adaptación hacia nuestra cultura. Ya. Pero solo que él no aceptaba en ese momento que pues eran realmente fusiles, que estaba fusilando, que estaba haciendo covers y y de cierta manera pues así había como que un engaño veladamente. Esa no me la sabía del Tri, fíjate. Hay la canción de Triste Canción de Amor, no me acuerdo de qué artista gringo sale, pero el solo de la guitarra es prácticamente idéntico a otra canción gringa. Nomás que no me acuerdo de qué artista es. Te quiero comentar que en la época, ya en los 80s, a principios de los 80s, más bien a finales de los, a finales de los 70s y a mediados de los 70s y principios de los 80s, nosotros aquí en la ciudad de Monterrey, ya estábamos muy empapados dentro de la música rock, conocíamos mucho rock inglés, mucho rock norteamericano, algunas bandas alemanes también y todo ese rollo, y conocíamos a los grupos nacionales, a los grupos mexicanos, desde pues Nahuatl, todos esos grupos,
y el que considerábamos más, pero más mediocre y más mal hecho de todos era Alex Lora. Realmente lo veíamos como muy rupestre, muy rústico. Quizás eso fue su éxito, pero además él se posiciona en un momento que es un punto de inflexión en la línea del tiempo donde al no haber más, pues Es se lo que hay. aprovechaban. Era lo que había, pues. Era lo que había y pues se aprovechaba de esa pues falta de cultura porque se enfocaba en jóvenes, en adolescentes muy que no habían tenido acceso a tener un bagaje cultural, por llamarlo así, de ese tipo, musicalmente hablando. Y pues eran pegajosas y todo eso porque pues él tomaba así, pero pues se las fusilaba. La de esperando mi camión en la terminal de O, pues es de CC Top. Digo, inclusive hasta lo dice, porque en inglés dice la canción, I got a waiting for my boss at the Greyhound Bus Station. I got a waiting for my boss at the Greyhound Bus Station. Y que lo mismo, esperando a mi camión en la terminal de la... Pero no mencionaba créditos en los discos. Creo, Zurdo, puedo estar equivocado, pero creo que esa canción originalmente la compuso Rodrigo González. Bueno, igual también le robó a Rodrigo. O sea, él pudo haber No sido sé si el Metro Valderas también, o la el de Metro Valderas también, Chido, no sé. sí. O sea, yo por lo que he visto, agarró como el estilo que iba teniendo Rodrigo González. A mi manera de verlo, ¿eh? O sea, como que ya falleció Rodrigo en el 80 y en el temblor, pero él ya venía agarrando ese estilo arrodrigado, ¿no? Sí, pues le llamaban música rupestre. Y era como que una forma de ser cínico, de saber de que no tenías ni la destreza de ejecución, ni tenías la suficiente creatividad para la composición. Y así, pues de forma entre bien y mal, acomodaban las palabras con tirabuzón, a veces pues no había rima, no había absolutamente nada, pero el rock te permite hacer todo eso y pues así es, pero también supe que, como por ejemplo Alex, pues no le daba crédito a los demás, en el caso como por ejemplo de Rodrigo, creo que hasta tiempo después, pues ya reconoció y aceptó, pero ya una vez que él ya estaba posicionado y luego además en ese tiempo los artistas pues prácticamente se negaban a trabajar para la compañía Televisa porque todo el mundo sabía que era como que una empresa que está vendida con el gobierno de cierta forma en las noticias o en cosas así por el estilo. Y era muy, decían, yo lo que menos quiero es salir en la televisión en ese canal, ¿verdad? Era como mediocre, y todo eso, y era como que contrario a lo que pensaba el rocker. Hoy se dan fenómenos muy raros, muy extraños. Ahí pues Alex Lora como que se vendió también. O sea, su discurso lo hizo de lado y luego pues ya ahora sí me entrego a las televisoras. Pero él tiene un mérito muy importante. Tampoco no quiero denostar su carrera. Tiene una continuidad de muchos años, una constancia. Eso me parece también al mismo tiempo muy meritorio. Entonces, lo menciono solamente como una referencia, no por tratar de demeritar los logros de Alex Lora, pero y también como para ejemplificar qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? El gran Homero González, el gran Alex Lora, haciendo este tipo de cosas, porque también en ese tiempo, en ese momento, el gobierno no quería que la gente escuchara cosas más fuertes, más pesadas, que dijeran cosas más importantes. Entonces, pues era una forma, apoyaban ese tipo de grupos que tocaban canciones más pop y love, canciones más
que le llamaban bubble gum para adolescentes, pero muy suavecitos. No las bandas pesadas como Black Sabbath, como Deep Purple, como Led Zeppelin. No querían que el público conocieran el discurso, por ejemplo, de John Lennon, ¿verdad? El discurso de Bob Dylan. Entonces, se negaban los gobiernos aquí por dos cosas, quizás una por ser miopes y otra por ser mojigatos, pero al mismo tiempo perdimos la oportunidad de México de convertirnos en potencia mundial en cuanto a la música, porque cerraron las puertas y empezaron a abrir y empezaron a cantar baladas italianas, porque se les facilitaba la traducción más fácil que lo del inglés para hacer las versiones, baladas italianas, pues muy light, que hablaban pues de amor, de cositas así, ¿no? De amor, desamor, temas intrascendentes. Entonces no querían que se popularizara el mensaje que traía el rock aquí en México. Y pues así fue lo que pasó con Avándaro y así fue lo que pasó con el Concierto Blanco del 71 aquí en Monterrey. Y pues se cerraron las puertas. Desafortunadamente, los músicos migraron a otros géneros musicales y de ahí esos géneros musicales empezaron a vivir porque se les habían cerrado las puertas ya de la televisión, de la radio comercial, y pues no generaba el suficiente ingreso como para tener una vida digna. Claro. Oye, Zurdo, cuando fue lo del Concierto Blanco, que lo hablábamos al principio, ya había pasado lo de Tlatelolco, lo del Halconazo. A principios del 71 fue lo del Concierto Blanco. En ese mismo 71 también es lo de Avándaro. O sea, la UNI decidió prohibir el rock, así lo cuentan muchos músicos, al menos en sus aulas durante algún tiempo, que algunos le llamaban como el avandarito también posteriormente. Y lo de Avándaro sucede a finales de mismo 71, que ya lo prohíbe el presidente, si mal no recuerdo, era Díaz Ordaz, a nivel nacional. Ajá. Y lo que orilla a las disqueras a decirle a los grupos que pues ya no pueden tocar rock, porque les mandaron un comunicado a las disqueras. Rogelio González, que era el bajista y cantante del Amor, me dice, yo vi ese comunicado, las disqueras me dijeron, o cambias a baladitas de amor o a otro género, pero ya no podemos grabar rock. Sí grabamos un disco EP de baladas, o sea, el grupo El Amor, pero ya no nos sentíamos a gusto, dice, pero nada más con que escucharan los medios, dice, y sobre todo los hoteles, ya se sabían los nombres de los grupos que habían ido a Avándaro. Es correcto. Entonces, con que te fueras, aunque dice, recuerdo que una vez fuimos a Aguascalientes a un hotel donde siempre habíamos ido y nos habíamos quedado ahí, ya después no nos querían dejar quedarnos ahí porque éramos los de Avándaro. O sea, era Grupo El Amor el que tocó en Avándaro. Y sí, por cierto, recuerdo haber leído por ahí en internet una reseña de cómo tocó La Tribu en Avándaro, y La Tribu no fue a Avándaro. No fue a Avándaro. Pero yo leí una reseña, recuerdo haberla leído en internet. Incluso hay un disco que se llama así, Avándaro, y vienen todos los grupos que tocaron en Avándaro tocando en vivo. Y por alguna razón mágica tienen la canción de For Losing You o Por Perderte de La Tribu en vivo, tocada ahí. O sea, dices, ¿cómo es posible? Porque a mí no. Creo que ahí hay una confusión con la persona que haya escrito ese artículo. Ajá, sí, totalmente de acuerdo. La Tribu no fue a Avándaro porque pues no les ofrecían una compensación económica. Había que desplazarse por sus propios medios, pero se promocionaba el Festival de Avándaro con la canción de For Losing You de La Tribu. Órale. O sea, el spot con el que se promocionaba el evento era con la canción de For Losing You. Órale, qué chido. Entonces,
pero ellos no fueron porque no había un incentivo económico y tenían aquí contratos en las bandas alternativas donde tocaban, en las bandas pues de eventos, ¿no? Donde pues tenían que comer, obviamente. Creo que sí les ofrecían algo, zurdo, porque yo entrevisté ya a Miguel, tecladista de la tribu, y creo que les ofrecían 3,000 pesos de ese entonces, que era muy poco, pero la persona que realmente traía el contacto con Luis de Llano, que fue uno de los organizadores, o el organizador de Avándaro, de Luis de Llano de Televisa, Ajá. El intermediario entre la tribu y Luis de Llano, le ofrecieron 3,000 pesos o era más, y esta persona se estaba clavando lana. Un porcentaje. O sea, le estaba llegando menos a la tribu y la tribu dijo, no, con esto no la hago. Total, a grandes... Casi no se da, ¿verdad? Abundan. El asunto es que los convencen, se preparan, preparan su ropa, sus instrumentos, y el autobús nunca llegó. Los dejaron esperando aquí en Monterrey. O sea, ellos estaban listos para irse, al fin de cuentas se arreglaron, pero el autobús nunca llegó. Entonces, pues okay. Yo lo que sé es porque platiqué con este gran saxofonista, Calín Guerrero, y él era lo que me comentó. Tuve una charla con él, no lo grabé como entrevista, simple y sencillamente como plática de amigos. Teníamos, hacíamos muy buena química, hicimos muy buen clic, él y yo. Platicábamos mucho acerca de eso, y pues así lo comentó. Al igual, también ya afinadito Javier Batis, también supe por qué no estuvo, por boca de él. De hecho, debo de tener por ahí una entrevista grabada. ¿Por qué no estuvo él, en su caso? Porque no, sí fue, ¿no? Al fin sí fue, pero no llegó. Sí, no llegó. Él me comentó en esa charla también que tuvimos, aunque esa sí tuve la fortuna de grabarla y debo de tenerlo en algún disco de una computadora que ya no hice, que ya no uso, entonces tendría que rescatarlo, pero sus palabras fueron que él no le dio importancia y era muy lejos Tijuana de la Ciudad de México, para desplazarse. Y al igual también no les ofrecían incentivos económicos. Entonces, el primer día que es el festival, pues se le toma un revuelo enorme y ahí es donde decide y se suben a un vehículo y se vienen desde Tijuana manejando, y creo que a la altura de la ciudad de Guadalajara alguien, no sé si es su esposa en ese momento o algún elemento de la banda, le da una apendicitis. Entonces ya se quedaron ahí, ya les fue imposible llegar. Pero él al principio desestimó la importancia del Festival de Avándaro, que el primer día él se entera ya en Guadalajara que pues era un fenómeno, pues ahora sí que histórico. Hasta ahí fue cuando se dio cuenta de lo que sucedía, y de allá pues se arrancaron así de inmediato. Y es que nadie se esperaba la audiencia que iba, la convocatoria, la cantidad de gente que iba a ir. Y me acuerdo, también tengo el dato de que el Grupo El Amor, cuando ganó este concurso en el 70, si mal no recuerdo, aquí en Monterrey, que fue la final en la Arena Coliseo, era una cantidad de dinero que también les iban a dar, y con esa cantidad de dinero, o con parte de esa, fueron a comprarse algunas bocinas y equipo de sonido a Estados Unidos. Lo traen, y luego un músico de una banda que no recuerdo les ofrece grabar, o sea, platicar para que firmen un disco. Se van a DF, y total, en resumen, allí firman y empiezan a presentarse en diferentes lugares. Estuvieron en domingo 13 o 14 veces en el programa Siempre en Domingo, y ahí es donde les surge la invitación de tocar en Avándaro. Entonces ellos van a Avándaro y llevan su equipo de sonido. Entonces les tocó hacer soundcheck un día antes.
te digo este dato porque fue el único grupo que tocó 2 veces. Hacen el soundcheck y la gente se prende luego, pensando que ya que era su participación de ellos. Pero en realidad hicieron soundcheck para probar el sonido, que a final de cuentas el sonido del grupo El Amor se queda para todos los grupos. O sea, ya no lo pudieron quitar. Y ellos fueron, sí, creo que uno antes del último grupo que tocó. Y dice, nuestras canciones de ser de 3, 4 minutos, todas las canciones las hicimos de versiones de 10, 12, 15 minutos, o sea, eran versiones muy largas. Sí. Entonces fueron 2 veces, y ahí ya ves que es muy conocido también la historia de la encuerada de Vándaro, que era de por acá. Que dicen, ¿eh? Te dice que era de por aquí, de la ciudad. Sí, De de hecho dicen que hubo varias encueradas, pero una de ellas fue, de aquí de Monterrey. unos dicen que es de Monterrey y otros dicen que era de Monclova. Ajá. Pero a fin de cuentas era por este lado la que se hizo muy popular, ¿no? Sí, yo recuerdo que había una revista que se llamaba Alarma, que era una revista Sí, sí me acuerdo de completamente esa revista. amarilla o roja, Amarillista, sí. este, y que viene ahí degenere marihuana y sexo, drogas, rock and roll, demeritando totalmente la expresión eh, de la juventud en esa época, porque como que se especializaban en eso, tenían como que eh, la consigna de denostar, de descalificar todos los actos, y ese tipo de evento que fue una convocatoria pues enorme, algo inédito aquí en México, a eso fue a lo que le tuvieron miedo las autoridades, y por eso es por lo que pues, se perdió la oportunidad de haber logrado que bandas como La Tribu, como El Amor, como los Duk Duks, como muchísimas otras bandas pudiesen alcanzar la categoría de internacionalización y de Claro. haber creado una industria musical del rock aquí en México. Todo eso lo frenó, ¿verdad? Sí, no solamente lo frenó, lo cortó de tajo, Sí, buscar sí, sí. desaparecerlo. Entonces, ahora solamente con lo que dices de que la universidad había prohibido, pero había dentro de la universidad grupos contrarios políticos que eran rebeldes y afines al rock. Entonces había un espacio o un par de espacios que daban facilidades. Estoy hablando del aula magna en la prepa 1, que al ser autónomas, cuando se logra la autonomía, entonces ya ahí ya no interviene el gobierno directamente, y ese espacio se presentan grupos de rock Claro. ahí en el aula magna. Y hasta Pero la fecha, ¿no? Solo hasta la fecha siguen hasta la haciendo. fecha, ya, ahorita ya está un poco más relegado. Durante la etapa del licenciado Rogelio Villarreal, sí abrió las puertas a tener fechas ya constantes, semana tras semana, los jueves de rock en el aula magna, Sí, sí me acuerdo. dándole oportunidad al talento local, pagando, bien pagado, un escenario digno con un sonido espectacular, en un recinto de, de lujo, Sí, sí, sí. muy digno, y previo a eso también había, perdón, ahorita la contaminación me tiene un poco así, había una preparatoria, la preparatoria número 8. La preparatoria número 8 estaba ubicada frente de lo que hoy es la Capilla de los Dulces Nombres, donde está establecido el Teatro de la Ciudad. Ahí era el director de la Peña Doria. Era muy pequeña,
y nos correspondía a los que no podían entrar a la prepa 1 por falta de cupo, los derivaban hacia la prepa 8 o hacia allá por el obispado. Otros iban a dar a la escuela Álvaro Obregón, que era una escuela técnica y en Calzada y su Gómez. Pero este señor Peña Doria, el director de la prepa 8, tenía unas aulas que le llamaban aulas anexas allá por donde está la UR, creo que se llama privada, es allá por el área de la Purísima. Sí, para bajito, ¿no? O sea, donde por el está... área del barrio del Mediterráneo, por allá en esa zona. Sí, sí, sí. Era privada, creo que Miguel F. Martínez. La calle entre 5 de mayo, 15 de mayo, Allende, algo así, Matamoros. Frente al Sindicato del Seguro Social, a los salones del Sindicato del Seguro Social, y ahí eran las aulas anexas. Entonces ahí los domingos hacían tardeadas, ya no eran tertulias. Las tertulias eran más como baile y estas eran audiciones, se le llamaban audiciones. En esas tardeadas eran los domingos, era empezar a las 5 de la tarde, aquellos días calurosos de verano. ¿En qué año, sordo, más o menos? Estamos hablando de 72, 73, 74, en esas fechas. Entonces ya era relegado a esas áreas porque ahí no entraba la policía, porque ya la autonomía de la Universidad Autónoma, de nuestra universidad, ya no permitía el ingreso de autoridades externas, tenía su propia sistema de seguridad, a los que le llamaban porros, que normalmente contrataban a alumnos que jugaban fútbol americano por su complexión física, y los utilizaban para mantener la seguridad propia, como lo hicieron cuando el Festival de Altamont, allá en California, que contratan a Los Ángeles del infierno, los Hell Angels, y que pues ellos son los que hacen el desmadrote ese que se armó, donde asesinan a una persona, golpean a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como eran recintos a los que no podía llegar la policía a reprimirte, a parar el show o a esperarte a la salida para hacer una redada, y porque nos cargaba le llamaban la panadera, una especie como de granadera, pero de esas camionetas de panel cerradas, le llamaban panadera, y ahí pues te embarraban chicle en el pelo para que te lo tuvieras que cortar, o ellos mismos se burlaban y nos cortaban el pelo. Yo nunca Creo, me pasó, pero amigos sí. creo que también les llamaban Julias, ¿no? Las Julias sí, pero le llamaban, aquí era la panadera, de verdad. Eso era más en el DF, Julias. Sí, y pues hacían lo que llamaban redadas, es decir, iban y pasaban por donde había billares, y ahí ahora le juntaban así. Y en un momento en que aquí en Monterrey tenías que dejar la credencial de estudiante en tu casa, porque si te la entregaban, te remitían a los separos, ahí a la barandilla, en ese tiempo, pues la policía municipal